Encuentro junto a Lorena. Sí, Lorena, ¿qué nos puedes decir del famoso TOC o si no trastorno obsesivo compulsivo? Sí. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, yo te quiero aclarar que yo no soy profesional de la salud mental, no soy ni psicóloga ni psiquiatra, mucho menos, y lo sería, ni nada, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona que desde los 8 años padecí un trastorno obsesivo compulsivo. Y tengo, bueno, conocimiento de haberlo sufrido, de haberlo padecido, ¿no? El TOC se manifiesta a través de rituales que son, yo lo llamaba técnicas cuando era chica, son formas de bajar la ansiedad, ¿no? De tranquilizarse, que la persona utiliza a través de ciertos actos repetidos. Y generalmente son, en mi caso, por ejemplo, fueron relacionados con la limpieza, con el orden, con la simetría de las cosas, de los lugares con la limpieza personal, ¿no? Son actos repetidos, que es como que vienen a ser como una especie de cable a tierra con los cuales la persona, quien lo padece, siente como un alivio temporario al realizarlos y se siente como que la cabeza le baje y cierta normalidad, porque la ansiedad es muy fuerte. Son como una especie de puerta también para poder hacer otras cosas. Lo que pasa es que esto se va incrementando irracionalmente. No que la persona no se dé cuenta que es algo por ahí que no tiene demasiada importancia o que es algo exagerado, sino que la persona se da cuenta, pero no lo puede manejar, porque lo que está enferma es la emoción. No es que la persona no razona bien o que tenga que ver con la locura, ¿no? o con haber perdido la razón, sino que la persona emocionalmente está como disparada, está mal, se siente muy angustiada, pierde la paz interior, y a través de estas cosas que va inventando y que se van, se va imponiendo a sí misma realizar, va bajando como para poder estar más tranquilo. El problema es que esto se acrecienta cada vez, es como que la cabeza, ¿no? Si uno no va al fondo y a la raíz del problema, como que la cabeza te pide a cada momento un poco más, cada día un poco más, y te restringe absolutamente la vida, te transformas como una especie de robotito, que vos no podés manejar eso y que te afecta, y que vos te das cuenta que te afecta. Ahora, ¿cuáles son los orígenes, Lorena? Según lo que tengo entendido, es muy complejo porque cada persona es diferente, ¿no? No todas las personas que tienen TOC son iguales. Cada persona es diferente, pero en general, en rasgos generales, tiene que ver con todo, ¿no? Con la crianza, con la infancia, tiene que ver como todas las cosas. Tiene que ver con a lo mejor exigencias muy grandes de los papás o ciertos valores muy altos de los papás, que aunque no se lo impongan directamente a los hijos, a esa persona, le afecta demasiado al chico, al niño, ¿no? Son normas a lo mejor muy estrictas, o altos pensamientos religiosos que en el niño generan una especie de reticencia inconsciente a esas normas, y por otro lado, cuando uno es chico, los papás son, muy importantes para uno, son como todo para uno. O sea, por un lado está esa contradicción interna de seguir los valores con los que fui criado, muy estrictos, y por otro lado, internamente, ¿no? Está la contradicción de no seguirlos y de racionalizarlos y darse cuenta de que uno no está de acuerdo con eso. Se te genera una crisis interna y por algún lado tiene que salir. Yo empecé con todo esto a los 8 años, más o menos. Generalmente hay una estadística de que es a partir de la pubertad, ¿no?, que se empiezan a manifestar este tipo de cosas, tanto en mujeres como en hombres. Muchas veces también está relacionado con la matemática, con contar cosas en la mente, con sumar. ¿Y qué pasa? Si uno se relaja, entre comillas, ¿no?, y deja de controlar estos rituales
compulsivos, pueden aparecer en la mente lo que se llaman obsesiones, o lo que los psiquiatras, psicólogos llaman obsesiones, que son pensamientos, imágenes muy desagradables, que pueden tener que ver con escenas violentas, con sangre, con muerte, con inmoralidades sexuales, con perversidad. Aparecen, invaden la mente del sujeto, y esa persona sufre mucho, por lo cual quiere controlarlo impulsivamente, innatamente, a través de lo que se llaman los rituales. ¿Y qué son los rituales? Los rituales son justamente estos actos repetidos, casi irracionales, que tienen muchas veces que ver con el orden, con la limpieza, con manejar la mente contando o sumando cosas que uno ve, sumando matrículas en la calle, lo que sea, ¿no? Tiene que ver con eso, con controlar la mente a través de lo puramente lógico y desde un perfeccionismo, para que la ansiedad y la angustia esa provocada por las imágenes que aparecen en la mente, disparadas por el subconsciente, baje. Es un trastorno que te hace sufrir muchísimo, y que la gente generalmente no te comprende, o puede pensar que estás loco, o que estás haciendo cosas ilógicas, o que estás como en otro mundo, que estás medio volado, pero en realidad no es así. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con los padres, tiene que ver con una madre por ahí demasiado moralista, demasiado estricta, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Es un diálogo interno complicado, y generalmente cuando uno va al médico, yo pasé por muchas terapias ya desde muy pequeña. Recién a los 26 años me diagnosticó un psiquiatra TOC, y me llenó de medicación, ¿no? Probaron con distintos antidepresivos conmigo porque no me caían bien: fluoxetina, paroxetina, sertralina, que es el famoso Zoloft, que se usa también mucho para los ataques de pánico y trastornos de angustia, sobre todo en esta época. Y realmente no fue la solución para mí. Lo único que hacía era levantarme un poco el ánimo, estas drogas, pero realmente a mí no me ayudaron a nada, no me ayudaron a calmar este problema específico. Los psiquiatras no tienen muy claro qué pasa con el TOC. Hay estudios también, se llegó a pensar neurológicamente que a lo mejor tiene que ver con algo neurológico, algo físico, ¿no? Hasta se hablaron de operaciones, situaciones, cosas muy raras, pero en realidad la terapia, por lo menos que a mí y a otras personas que conozco, ha ayudado verdaderamente a encontrar respuestas, porque lo que necesitan son respuestas. Es el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, que es el estudio más que nada y el análisis del inconsciente, del subconsciente de las personas. Una terapia psicoanalítica 1 o 2 veces por semana, que por ahí es difícil de conseguir en un hospital privado, en un hospital público, pero bueno, un tratamiento psicoanalítico es lo mejor, es lo más adecuado, y yo diría que es la única terapia con la cual se puede solucionar este tema, ir tratando, ir viendo, ir abriendo, porque no hay que seguir cerrando, pues ya bastante cerrada está la cosa, sino que hay que ir abriendo muchas cosas. A veces por ahí uno va al psicoanalista y no entiende muy bien por qué esa persona no habla demasiado, o porque a lo mejor estamos demasiado acostumbrados en esta época a los tratamientos conductistas, donde te dan pautas, ¿no? O hay ciertos tratamientos para el TOC, como también para las fobias, donde te hacen bancarte la angustia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vos te toques la suela, es una persona que todo el tiempo piensa en las bacterias y todo eso, ¿no? Que está muy sugestionada con eso. Una persona que tiene TOC quiere corriendo a lavarse las manos, y por ahí tiene rituales muy específicos para hacerlo. Entonces te hacen esperar un ratito y bancarte de alguna manera, entre comillas, la angustia esa, la ansiedad esa, como para ir bajando la compulsión. Pero no es esa la solución. Esa es una técnica como para bancarse la ansiedad, pero no es la solución. La solución es ir a los por qué. Y los por qué salen a través de las entrevistas psicoanalíticas, a través del trabajo con el psicoanálisis, ¿no?
Yo lo descubrí, a mí me pasó que a los 30 y pico de años, no, yo tengo 38 ahora, creo que fue a los 35 años más o menos, fui a una psiquiatra, otra psiquiatra más, a consultar, porque yo padecí este problema y me trajo un montón de inconvenientes y limitaciones a lo largo de toda mi vida, desde pequeña ya. Y lo que me dijo fue que en realidad, porque a veces te hablan de la serotonina, de nivelar con los antidepresivos, etcétera, que no ese es el problema y que los psiquiatras no tienen bien claro qué es el TOC y cómo tratarlo específicamente. Entonces me dijo, yo he visto, me dijo esta psiquiatra muy sinceramente, he visto personas con esta enfermedad o con este trastorno que han mejorado notablemente y se han curado con el psicoanálisis. Tratar de buscar una terapia psicoanalítica. Y realmente yo empecé, primero me desanimé porque en la Argentina no es fácil encontrar un psicoanalista cuando uno tiene bajos recursos o cuando uno no puede pagar, realmente uno privado. Pero bueno, conseguí un lugar, empecé a tratar con psicoanálisis y realmente empecé a descubrir cosas de mí que estaban relegadas, que estaban metidas muy para adentro, que un poco de intuición yo tenía sobre eso, pero que cuando salía, por un gran temor y por la crianza justamente, ¿no? Pensamientos y valores absolutamente contrastantes con mi crianza, salían a la luz, con mucho temor ahí, yo lo volví a meter para adentro, utilizando este mecanismo de defensa, entre comillas, que también es el TOC, como disfraz y como pantalla para sacar todo eso que yo no quería enfrentar, ¿no? Porque tiene también que ver con la inmadurez el TOC. Y nada, y al desarrollarlo en la terapia, al encontrar respuestas que uno mismo las tiene y que el terapeuta te va llevando, si hace bien su trabajo, uno puede ir bajando esto, bajar los síntomas de ansiedad con un ansiolítico, o dejar de hacer tantos rituales y tener más tiempo para hacer otras cosas por terapias conductistas, no es la solución. Puede ayudar, son atenuantes, pero la verdadera solución es encontrarse a uno, aceptarse y hacer todo el trabajo más profundo de lo que hay en el subconsciente, de lo que uno viene guardando a través del psicoanálisis, de la terapia psicoanalítica. Yo recomiendo eso desde mi posición y también que empiecen lo antes posible, si son adolescentes, preadolescentes, que no dejen pasar mucho tiempo, porque lo que se sufre es mucha angustia, mucha ansiedad y se pierde mucho tiempo de vivir la vida, porque te limita muchísimo el TOC para vivir la vida, te come tiempo, te come la cabeza, te hace vivir como un robot, es muy desagradable y muchas veces también de alguna manera la gente te discrimina simplemente por el hecho de no entender, ¿no? A veces ni uno lo entiende. Y otra de las cosas, y uno de los pilares fundamentales es el complejo de culpa. Cuando uno siente mucha culpa respecto de la familia, respecto de cómo es uno, de cómo piensa uno, ¿no? En contraposición con la familia, con la crianza, con estos altos valores religiosos, morales, la culpa y la inseguridad ante la vida, esas son pilares fundamentales que están abajo de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Así que Lorena, buenísimo tus palabras, ¿sí? Una persona que ha pasado y que le ha encontrado la solución, entre otras cosas. Estamos en recuperación todavía. Al psicoanálisis, ¿no? Sí, es muy bueno. Gracias por tu no dejen de buscar de Dios y del Espíritu Santo, que es el que guía todo, y bueno, y con Dios, y con el Dios vivo, ¿no? Con el Dios que uno busca de corazón, con Jesucristo, no con una religiosidad ni con una religión, todo es diferente, porque Dios es un Dios de libertad. Gracias.